Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Una semana más comenzamos con caídas en los mercados. Ya lo veíamos en el vídeo de ayer del domingo que no apuntaba muy buenas maneras el comienzo de esta semana y se ha confirmado con caídas muy importantes en prácticamente todas las bolsas mundiales. Hoy nos vamos a centrar en tres acciones. La primera de ellas va a ser ENCE, que vemos cómo tiene una tendencia alcista buenísima desde principios de año, pero ahora estamos viendo unas caídas importantes y por eso va a ser clave que situemos esa zona clave de soporte que podría mantener esta buena tendencia alcista. La siguiente de las acciones es Sercross. Hemos visto cómo recientemente conseguía romper ese movimiento lateral por la parte alta, pero ojo porque con las últimas caídas parece que intenta volver al movimiento lateral. Vamos a ver si simplemente es una corrección para continuar al alza y consolidar esa ruptura o si por el contrario vuelve a estancarse en ese movimiento lateral. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Soltec. Vemos cómo es un pozo sin fondo y no para de caer, y bueno, lo único que podemos hacer en el análisis técnico de Soltec es señalar cuáles esos puntos o esas señales que debemos tener en cuenta para anticiparnos a un posible rebote. Creo que va a ser muy interesante porque aparte de que nos puede ayudar a tomar una buena decisión, puede ser que también aprendamos bastante con ella. Así que no os podéis perder estos tres análisis técnicos. Vamos a comenzar con ENCE. Veíamos cómo desde principios de este año y finales ya del año anterior comenzaba una muy buena tendencia alcista. Veíamos cómo iba superando y consolidando posteriormente cada zona de resistencia que superaba, la consolidaba como soporte y hemos visto este movimiento durante toda la tendencia alcista. Así que es verdad que ahora se le está complicando un poquito la zona de 3.50, pero la anterior zona de resistencia conseguía superar a los 3.40, la intentaba consolidar y parece que esta zona no consigue consolidarse en la cotización, y de hecho en la sesión de hoy hemos visto una caída muy importante de casi el 3%, perdiendo de nuevo la zona de los 3.40. Pero bueno, creo que no debemos entrar en pánico de momento, porque como vemos el principal soporte de la tendencia alcista estaría en la media móvil de 70 sesiones. Fijaros, en el mes de marzo, cuando vimos esas caídas tan importantes en su cotización, ¿quién entró al rescate? La media móvil de 70 sesiones. Pues de nuevo puede volver a pasar lo mismo, es decir, ahora podemos ver una caída muy importante, quizás esas zonas que ya había consolidado como soporte las vuelva a perder, pero tiene la media de 70 sesiones, que es el principal soporte en lo que es la tendencia alcista. Por lo tanto, debemos vigilar esta zona porque puede que ahora la cotización se vaya hasta ella, y si se mantiene sobre ella y vemos que entra de nuevo el volumen, como ya vimos en el mes de marzo, y continúa al alza, pues puede que simplemente haya sido una corrección para continuar al alza. De hecho, si nos fijamos en la sesión de hoy, el volumen ha sido muy bajito y en las anteriores sesiones que se han mantenido tímidamente al alza, el volumen había sido más alto. Por lo tanto, creo que de momento, como decimos, no podemos entrar en pánico y la clave va a estar en la media móvil de 70 sesiones. La siguiente de las acciones que vamos a analizar es Sercross, y como vemos desde principios de este año se viene moviendo en un clarísimo movimiento lateral entre la zona de 3.25 y la zona de 2.80. Vemos como cada vez que se ha marchado a la parte alta caía y cada vez que se iba a la parte baja repuntaba con fuerza. Pero ojo, porque ya en el mes de abril, a finales de abril, la segunda parte del mes de abril, veíamos cómo avanzaba con un volumen mucho más alto y conseguía superar la zona de los 3.25 por fin. Luego veíamos una corrección, parece que lo consolidaba como soporte y veíamos un nuevo impulso alcista. ¿Pero qué está pasando ahora? Pues bien, desde la semana pasada, desde la sesión del jueves, veíamos unas caídas muy importantes en la cotización, que volvía a mandar de nuevo al precio a la zona del movimiento lateral por debajo de los 3.25, y aquí nos han saltado todas las alarmas. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando rompe una resistencia y luego vuelve a caer por debajo de ella y encima estaba dentro de un movimiento lateral, pues puede que se mantenga el movimiento lateral y simplemente esto haya sido una ruptura falsa, es decir, una falsa ruptura para engañar a los inversores, pensar que vamos a ir volando y al final caemos de nuevo. Pero ojo en el detalle, porque ahora mismo la cotización se encuentra de momento sobre la media móvil de 70 sesiones. Si nos fijamos en todo el movimiento lateral, la media de 70 no ha actuado ni como soporte ni como resistencia y no ha tenido ningún papel relevante. Pero si vamos un poquito atrás y vemos la buenísima tendencia alcista que tuvo la cotización durante el año 2021, fijaros la importancia de la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, ahora podríamos llegar a ver un movimiento parecido, es decir, podríamos estar viendo una corrección en el gráfico para apoyarse sobre la media móvil de 70 sesiones y dar una continuidad al alza. Eso sí, si vemos que las siguientes sesiones se consolida el precio por debajo de la media de 70, pues mucho cuidado, porque ahora ya sí, esto ya podría haber sido una falsa ruptura al alza y podría caer de nuevo hasta la zona de 2.80. Así que creo que es una zona que debemos vigilar muy de cerca estas próximas sesiones, porque ya se encuentra sobre la media de 70
y a partir de cómo reaccione una vez se encuentre a medias 30 sesiones, saber qué va a hacer ya la cotización. Y la última de las acciones, que como decíamos parece un pozo sin fondo porque no acaba de caer, es Soltec. Ya cuando perdía la zona de los 6,10, pues nada bueno nos hacía pensar, y de hecho se fue hasta la zona de los 4,95 donde tenía los mínimos en los que se le iba a cotizar y les acabó perdiendo para irse hasta la zona de 3,90, en la que ya vimos un rebote muy importante de nuevo hasta la zona de las 6,10. Recordar que una zona de soporte anteriormente muy importante y ahora pues era una zona de resistencia muy importante que no consiguió superar ni con todo el volumen tan alto que vimos. A partir de aquí pues continuó las caídas, volvió a la zona de 4,95, a la zona de 3,90 y ahora ya parece que pierde de nuevo la zona de los 3,90. Por lo tanto ahora parece que la tendencia bajista se consolida. ¿Y qué podemos hacer ahora? Pues lo único que podemos hacer es analizar cuáles son esas señales que debemos vigilar que nos podrían anticipar un rebote en el gráfico. Lo podemos aplicar con Soltec y lo podemos aplicar con otras acciones que estén en esta misma situación. De ahí la importancia de este análisis técnico. Lo primero que debemos tener en cuenta es el volumen, es decir, cuando empecemos a ver caídas en las que el volumen empieza a ser muy bajito y esas caídas empiezan a ser más tímidas, pues puede que la oferta ya esté dando sus últimos pasos ya en la tendencia bajista y quizás veamos en ese momento un rebote. Si ya no tiene fuerza, puede que la demanda lo note, sean unos precios interesantes para ella y veamos ese repunte alcista. Lo segundo que debemos tener en cuenta son las posibles divergencias. Ahora mismo sí que es verdad que se podría estar formando una divergencia entre la cotización y el RSI, porque como vemos la cotización va marcando nuevos mínimos decrecientes y el RSI todavía no ha llegado a los mínimos que vimos en febrero, pero está ahí se podría formar una divergencia, pero cuidado porque como vemos el volumen que hemos visto en las últimas caídas ha sido más alto de lo que veíamos anteriormente, lo que hace pensar que pueden continuar las caídas y que esta divergencia pues puede quedar en nada. Y además no solo debemos buscar divergencias en el gráfico diario, también debemos buscarlas en el gráfico semanal. Y la situación es muy parecida a la que hemos visto en el diario. Se podría estar formando una divergencia ahora mismo, que hemos visto que no ha llegado a los mínimos que veíamos en el mes de febrero, pero como decimos, si en el diario estamos viendo que puede continuar a la baja, pues puede que esa divergencia que veíamos en el semanal no se acabe cumpliendo, así que puede que sea muy complicado. La primera señal que debemos ver es el volumen, que nos va a decir ya cuando se está agotando las pilas a la oferta. Lo segundo, ver si hay divergencias, y lo tercero, que podemos tener en cuenta, que no soy muy amigo de ello, son esas zonas claves psicológicas, es decir, números redondos. En el caso de Soltec, ¿cuál podría ser el siguiente número redondo? Los 3,50. Creo que por sí solo ver un número redondo no quiere decir que sea una buena zona de rebote, pero si unimos que es un número redondo y unimos también que hay una divergencia y que el volumen en las últimas caídas ha sido más bajo, pues puede que sí ya tengamos todos los ingredientes para ver ese rebote, pero si no, creo que puede ser muy precipitado entrar en una zona que sea psicológica, y serían por ejemplo los 3 euros, 3,50 en el caso de Soltec. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os hayan resultado interesantes estos 3 análisis diarios. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos mañana de nuevo con 3 nuevos análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.